¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. La vida está llena de sorpresas y muchas de ellas, créanme que sí tienen un costo. Si no tienen un panorama muy claro de cuánto dinero entra y sale de su bolsillo, podrían verse en aprietos cuando surge algún tipo de imprevisto, de emergencia. Por eso más vale estar siempre preparado e informado. Dicen que el saber, el conocimiento, desde luego, es poder. Así que analizar tus finanzas te permite tener el control, saber con qué recursos cuentas y, lo más importante, te ayuda a tomar las mejores decisiones. Hoy hemos invitado a nuestro querido economista de cabecera, a mi querido Pedro Tello Villagrán. Ya saben, un hombre con muchísima experiencia, experto en la materia, para que nos aconseje, porque este año, este primer trimestre, ya arrancó, pero tenemos propósitos por delante. ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Gaby, muchas gracias por el favor de la invitación. Hay un tema que es muy importante, que es cómo proteger nuestras finanzas y al mismo tiempo cómo establecer criterios para invertir de la mejor manera posible para poder tener rendimientos que superen la inflación y permitan mantener un estatus y una buena calidad de vida. Y muchos pensarán en este momento, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Y yo he checado, Pedro, he platicado con muchísimos amigos, no importa el grado de escolaridad que tengas, mucha gente cae en el abismo de no cuidar, proteger o prever en el tema financiero y puede meterse en muchos problemas. Entonces, ¿cuáles serían los principales mandamientos de las finanzas personales? Yo diría que lo primero y lo más importante es que México necesita emprender y creo que con calidad de extrema urgencia, un programa para el desarrollo y el arraigo de la cultura financiera en nuestro país. En la medida en la que sepamos que la mejor manera de cuidar nuestras finanzas y garantizar una calidad de vida de lo mejor posible para nosotros mismos y para los integrantes de nuestro núcleo familiar, parte del conocimiento de cuáles son nuestras fuentes de ingreso, lo mismo las que son fijas como nuestro sueldo, nuestro salario, nuestros honorarios, que las que son temporales, aquellas que recibimos ocasionalmente. Solo sabiendo perfectamente cuánto dinero ingresa a nuestro bolsillo mensualmente y teniendo un control lo más razonable posible de la manera bajo la cual gastamos esos recursos, podemos tener un control perfecto de las finanzas personales, administrar mejor el recurso que disponemos y dirigirlo hacia aquellos aspectos o necesidades que son básicas para mantener un buen estatus de alimentación, una escuela o yo diría un sistema educativo que sea lo mejor para nuestros hijos y particularmente, Gaby, luego de atender todas las necesidades básicas, disponer de recursos para ahorrar y que nos permita finalmente hacer frente a condiciones de emergencia, pero sobre todo ahorrar para invertir, que eso me parece que el primer y más importante mandamiento que debemos seguir, controlar las finanzas, generar un fondo de ahorro y pensar que el ahorro es para invertir y una parte pequeña para hacer frente a condiciones de emergencia económica. Eso me interesa muchísimo que lo platiquemos, vamos a ir paso por paso, porque primero que nada, mi querido Pedro, cuando hablamos de crear un presupuesto, creo que tú nos lo has hecho saber de mucho tiempo para acá, a veces decimos, a ver, ¿cómo que creo un presupuesto? O sea, anoto en una libreta, lo meto en un Excel, ¿cómo empiezo a crear justamente este control de mis finanzas personales? Fíjate que la forma más tradicional es anotar en una libreta 2 columnas. En la primera columna establecer uno a uno los gastos que son indispensables e irrenunciables mes a mes a título personal o para la familia. ¿De cuáles estaríamos hablando? El pago de la renta, la electricidad, el gas, el transporte, los alimentos, la despensa, por citar algunos de los más importantes. Así que en la columna número 1 habría que poner los gastos que son absolutamente indispensables. Y en la columna 2, yo diría aquellos gastos que son importantes a título personal o para la familia, pero que eventualmente podríamos prescindir de ellos. ¿Cuáles? Bueno, voy a poner 2 ejemplos que son bastante claros a este respecto. Bajar de solicitar 3 veces a la semana la entrega de comida Claro. por estas plataformas, ¿no? Que cuesta tiene un costo mucho mayor a adquirir esos alimentos de manera personal o a prepararlos en casa. Y 2, diría yo, preguntarnos si vale la pena tener 3 o 4 plataformas de streaming en la televisión. Qué importante lo que dices. A ver, yo hice un sondeo entre amigos y les pregunté cuántas plataformas de streaming estás pagando. Todos pagaban aproximadamente 5 en promedio plataformas y la mayoría nada más veía una
o dos. Las otras las tenía porque las habían adquirido, porque habían estrenado una serie y las seguían pagando de un año a la fecha. Creo que lo que me acabas de decir es bien importante porque si el costo promedio por plataforma, pongamos, son unos 200 pesos, ya son 1,000 pesos al mes que pagas y 600 que no ves, ¿no? Entonces, fíjate lo que está haciendo es cuidar ese tipo de gastos, Pedro. Sí, y agrega además, cuando pedimos comida para entrega a domicilio, el sobreprecio respecto a ir personalmente a retirarla es del orden del 25 al 30% más la propina que le damos a quien gentilmente la lleva directamente al hogar. Entonces, este tipo de gastos, como los cigarros o la compra de cafés en lugares que son además muy caros, son una suerte de gastos que yo le llamo gastos vampiro o gastos hormiga, de los cuales podemos prescindir o podemos reducir si no es que controlar con mucha mayor eficacia. ¿Por qué? Bueno, pues porque un par de estudios, Gaby, indican que una familia promedio mexicana tiene este tipo de gastos hormiga que llegan a representar hasta el 33% de su gasto mensual. 33%, es decir, 1 de cada 3 pesos que gastamos al mes, podríamos reducirlo significativamente o eliminarlo, generando al mismo tiempo una cantidad de recursos que podemos reservar para enfrentar cualquier emergencia o, lo mejor, para pensar en proyectos de inversión que generen rendimientos y al cabo del tiempo mayores recursos para elevar nuestra calidad de vida. Hace poco vi una encuesta financiera que apuntaba a lo que estás diciendo. La mayoría de las personas que tienen una emergencia familiar no tienen con qué enfrentarlas, porque se vive en este día a día, ¿no? Y no planeas justamente tener ese pequeño ahorro por un accidente, una enfermedad o el pago de un coaseguro, si ya tienes un gasto de seguro. O sea, qué importante es esto, Pedro. Sí, por supuesto, Gaby. Fíjate que en un país como el nuestro, donde más del 60% de los trabajadores en el sector formal de la economía tienen ingresos que no superan los 10,000 pesos al mes, en estas condiciones, el llevar un registro pormenorizado de a qué destinamos esos recursos y garantizar la mejor administración de los mismos es una cuestión crucial para mantener un estatus de vida lo suficientemente digno y para aspirar a mejorarlo. Y si a esto agregamos, Gaby, el hecho de que la inflación en los últimos 3 años se ha convertido en el enemigo público número 1 de las familias, bueno, pues tenemos 2 factores relevantes que obligan a pensar en que un programa de educación financiera es tan relevante en este momento como tomar la iniciativa a título personal y como jefes de familia o madres de familia para poder hacer un registro pormenorizado de dónde estamos gastando los recursos y cuánto podemos empezar a ahorrar para posteriormente empezar a invertir. Bueno, ya tenemos el control de cuánto ingresa y en cuánto gastamos. El siguiente paso a la hora de hacer un presupuesto o de crear estos mandamientos es cómo voy a crear este fondo de ahorro o este fondo de inversión. ¿Cómo calculo cuánto es lo que realmente puedo ahorrar si gano 10,000, 20,000, 30,000 pesos, lo que sea, Pedro? Bien, fíjate que digamos que el proyecto que sería el objetivo deseable sería de cada peso que tú recibes, reservar el 10%. De cada peso el 10%. Si tienes un salario mensual de 1,000 pesos, que hagas un esfuerzo para generar un fondo de ahorro con 1,000 pesos mensuales para tener al cabo de un año un monto de 12,000 pesos que te permita a lo mejor tomar de esos 12,000 pesos 6,000 para reservarlos y hacer frente a cualquier emergencia de salud o económica que enfrentes en el año y los otros 6,000 pesos destinarlos a invertir, no a tenerlos abajo del colchón, Gaby, que es otro mandamiento muy importante. Eso, qué importante. El dinero que está inmovilizado, abajo del colchón fundamentalmente, o en la caja o en el cochinito de la familia, es dinero que va perdiendo poder adquisitivo por el avance mismo de la inflación. Y lo que tenemos que hacer entonces es estos recursos que hemos reservado para invertir, empezar a buscar cuáles son las mejores opciones a nuestro alcance para que esos recursos vayan empezando a generar paulatinamente intereses y evidentemente recursos adicionales que se puedan ir engrosando en la medida en la que pasemos de un año a otro y vayamos aumentando el fondo de inversión, Gaby. Esto que dices me parece también crucial, Pedro, porque hoy hay un boom de aplicaciones que te ofrecen invertir tu dinero, ya sea en CETES, en crecimiento productivo, en SOFOMES o en distintos instrumentos. Están muchísimas aplicaciones en el mercado, no voy a decir una ni dos, pero ¿son seguras?
se puede confiar en ellas y te la venden como es un tema de, bueno, puedes ahorrar tu dinero con nosotros y a la vez, lo que tú nos dices, tener un rendimiento por encima de la inflación. O sea, no lo dejen en el colchón. ¿Qué tengo que yo checar si quiero bajar una de estas aplicaciones para invertir o simplemente en la página del Banco de México de CETES directos? Claro. A ver, ¿cómo le hacemos, Pedro? Yo diría que la primera cuestión que tenemos que preguntarnos es, ¿qué tanto nivel de riesgo estoy dispuesto a adoptar a la hora de invertir? ¿Y durante cuánto tiempo estoy pensando invertir los recursos que voy a destinar a ese propósito? Si soy una persona que tiene, digamos, aversión al riesgo, quiero tener mi dinero seguro, bueno, yo diría la mejor inversión es invertir en bonos de deuda gubernamental como los CETES. Y puedes invertir directamente en CETES desde 1,000 pesos en este momento, sin intermediarios, sin pagar comisiones y recibiendo todos los días la información de lo que está ocurriendo con esa inversión en CETES. ¿A través de dónde? Bueno, pues del portal CETES Directo, donde basta que abras una cuenta, es muy sencillo hacerlo, y hay una guía que te permite ir paso a paso tomando las decisiones de cuánto puedes invertir, en qué instrumentos lo puedes hacer y por qué plazo lo puedes hacer. Eso es si eres un inversionista inicial y tienes poca tolerancia al riesgo. Si eres un joven arriesgado y dices, bueno, CETES a lo mejor me da un rendimiento por encima de la inflación, pero yo buscaría una utilidad o un rendimiento mayor, bueno, pues entonces puedes buscar otras opciones. ¿Cuáles? Invertir en instrumentos de renta variable, como las acciones, la compraventa de divisas, por citar dos ejemplos que son así bastante concretos. Y aquí lo importante es, si estás dispuesto a tomar un riesgo, la siguiente pregunta es, ¿qué tamaño de riesgo estás dispuesto a tomar? ¿Quieres tomar un riesgo muy elevado? Bueno, pues invierte en acciones de empresas que tienen altibajos en sus precios en los mercados accionarios, pero que a la vuelta de meses o de años, la trayectoria es ascendente en lo que a los intereses que te ofrece, para que tengas la tranquilidad de tomar un riesgo elevado e importante, pero con la tranquilidad de que el tiempo durante el cual vas a mantener esa inversión ahí te va a permitir obtener un ingreso superior al que obtendrías en CETES y, por supuesto, manteniendo los recursos abajo del colchón. ¿Dónde encontrar este tipo de opciones? Bueno, hay dos. Yo diría que la primera puerta que hay que tocar, Gaby, es la de un banco. Si tienes una cuenta en un banco, los bancos te pueden ofrecer fondos de inversión, donde te pueden invitar a invertir en bonos gubernamentales de deuda o bonos de deuda del sector privado que son seguros también. Te ofrecen rendimientos bajos, pero seguros. O te ofrecen la opción de invertir en acciones que te generan, digamos, un rendimiento superior, pero con un riesgo mayor a la hora de invertir en tal o cual tipo de acción o tal o cual tipo de empresa. Y hay también estas aplicaciones que ha señalado ahora mismo, que han proliferado a la vuelta de los últimos 5 años en México y que la mayoría de ellos, y quiero ser muy preciso, la mayoría de ellas son seguras porque están supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cumplen con un reglamento de operación que es bastante estricto y porque evidentemente ofrecen, yo diría, instrumentos de inversión que están al alcance de todos y te permiten dos cosas. Uno, mantenerte informado acerca de lo que ocurre día a día con tus recursos y dos, te presentan tutoriales para entender en qué invierten, cómo lo hacen y cuáles son los posibles beneficios y problemas potenciales que podrías enfrentar si es que las inversiones no son tan exitosas como originalmente lo habían pensado. Este punto me encanta y quiero que nos detengamos después de la pausa. Te voy a decir por qué, Pedro, porque a veces escuchamos que nos dicen, claro, pero es que se castiga el ahorrar a través de estas inversiones porque nos quitan impuestos. Si yo ya pagué impuestos de ese dinero, porque ya de nómina me descontaron, y yo invierto en una parte, me van a quitar de ese rendimiento que genere mi dinero, sí, otra vez una parte de impuestos. Entonces, quiero que nos lo expliques después de la pausa. Claro que sí. Bueno, si ustedes no saben cómo empezar a mejorar sus finanzas personales, en qué invertir, cómo le hacemos, cuál es el riesgo, bueno, quédense con nosotros. Pedro Tello Villagrán nos dice después de esta pausa. Pero también hay violencia en contra del hombre. Hay muchas
muchas mujeres que abusan de su posición y maltratan a los hombres. ¿Cómo funciona desde tu trinchera? Es muy interesante eso que dices porque pareciera que la gente siente que el que yo exista va a hacer que le pongamos menos atención a la violencia contra la mujer y es totalmente lo contrario, no es excluyente una de otra. Yo he convivido mucho en círculos feministas y hay mucho esta idea de son los problemas de la mujer y a los hombres no les concierne. Y puedo entender eso y puedo empatizar con eso, pero también creo que es importante que sensibilizar a las mujeres que del otro lado ocurre lo mismo. Del otro lado también hay problemas que solo nos suceden a los hombres. Tú tienes esa etiqueta, pero con luces, así de, Claro. el tipo es un misógino machista. ¿Qué dices a esto? Pues me iría a la definición de las palabras. De entrada, misógino. La idea de la misoginia es el odio hacia la mujer por ser mujer. Yo no odio a la mujer por ser mujer. Hay muchas mujeres en mi vida que las amo, yo las escucho. Al contrario, yo veo a la mujer como un ser humano, tridimensional, capaz de cosas hermosas y capaz también de cosas crueles y terribles. O sea, las mujeres también son capaces de una violencia y de un egoísmo y De las bajas pasiones que tenemos de los las seres bajas humanos. pasiones humanas. Y creo que para mí, yo tengo como todo un background como actor y como director, en donde creo que pues aprender sobre las bajas pasiones que tenemos como seres humanos nos ayuda a ser mejores. O sea, Pedro Tello Villagrán está con nosotros y nos dice cómo llevar bien nuestras finanzas y sobre todo cómo ahorrar invirtiendo, que eso es algo bien importante. Y ahorita le vamos a entrar al tema de los dólares. A ver, Pedro, se dice que muchas veces el ahorrar invirtiendo es castigado porque tenemos que pagar impuestos de ese dinero. ¿Cómo es esto? Bueno, sabemos que en este momento, por disposición de las autoridades hacendarias, de cada peso que tú mantienes en alguna cuenta bancaria, que puede ser un pagaré o puede ser un fondo de ahorro, de inversión, pagas un porcentaje que a partir de este año se incrementó respecto a lo que pagábamos el año anterior. Casi se duplicó. Es un porcentaje pequeño, eso es cierto, pero no deja de ser un porcentaje incómodo, considerando que cada persona que trabaja a la hora de recibir su salario, lo recibe con un descuento por el pago de impuestos Así es. correspondientes. Y cuando compras productos y pagas por servicios, pagas el impuesto al valor agregado. Así que si por tener un ingreso asociado al trabajo pagamos impuestos y por realizar digamos, el ejercicio del consumo de bienes y servicios pagamos otro impuesto, parece ilógico que por ahorrar e invertir, por buscar mejorar el patrimonio personal y familiar, se nos aplique un impuesto adicional, cuando lo que tendríamos que hacer en México justamente es impulsar el ahorro y sobre todo impulsar la inversión que sea productiva para no solamente acrecentar el monto de recursos disponibles para las empresas vía crédito, sino particularmente para desarrollar una cultura financiera que en México de verdad nos hace mucha falta. Así que creo que el tema de los impuestos, aun cuando es pequeño por cuanto a lo que se cobra por disposición de cuentas, lo cierto es que no tendría que existir en un país como el nuestro, tomando en cuenta que por lo menos 75 países en el orbe no cobran impuestos por las inversiones que se realizan en cada uno de ellos. Aún así, vale la pena invertir ese ahorro y no dejarlo abajo del colchón. Sí, por supuesto. Recordemos, la inflación en México en los 3 últimos años ha rondado en términos acumulados alrededor del 19-20%. Si usted en los últimos 3 años mantuvo dinero bajo el colchón, significa que va a poder comprar hoy 20% menos de aquello que podía comprar justo cuando puso ese dinero abajo del colchón. Ese es el efecto de erosión que provoca la inflación sobre el poder adquisitivo de los recursos que tenemos por abajo del colchón en lugar de invertirlos productivamente. Así que si usted tiene un fondo de ahorro, aparte o reserve una parte, insisto, para emergencias y la otra parte destínela a la inversión, busque las mejores opciones disponibles en el mercado, infórmese,
vea cuáles le ofrecen los mejores rendimientos, el menor riesgo posible y en todo caso la mejor calidad en atención personalizada para que sus recursos estén en el mejor sitio, en los mejores instrumentos y usted disponga de la mejor información y el mejor trato y el servicio a que merece. Sí, porque si no luego inviertes tu dinero y nadie te contesta, qué desesperación. Pero bueno, a ver, Pedro, hay un tema que ha sido muy recurrente y que también por eso te invitamos el día de hoy. El dólar está en niveles, el peso frente al dólar está en niveles increíbles desde el año 2019, niveles que no se veían, en un tipo de cambio más o menos 16.70. Aquí ha habido muchas preguntas con respecto de, ¿es bueno ahorita comprar dólares, vender dólares, especular con dólares? A ver, porque sí creo que también es un tema que dice la gente, a lo mejor en un futuro puedo tener ahí una ganancia importante de dinero. Es interesante porque, a ver, si usted exactamente un día como hoy, pero de hace 12 meses, decidió comprar dólares pensando que se iba a encarecer el precio de la divisa americana, le tengo una mala noticia. Sí, ya perdió. Ya perdió el 12% de lo que invirtió hace 12 meses en la compra de dólares pensando que iban a aumentar de precio. Y si revisamos el comportamiento del dólar en los últimos 3 años y medio, Gaby, bueno, resulta que quien invirtió en la compra de dólares hace 3 años y medio, hoy tiene una pérdida acumulada de orden del 23%. Wow. Y agrégale a ese 23% de pérdida por el nivel del peso frente al dólar, el 20% de pérdida asociada a la inflación, de manera pues que traes ya una pérdida en poder adquisitivo del orden del 40% de recursos que invertiste mal en una divisa el dólar, en momentos en los que lo que parecía evidente era que iba a haber tal volatilidad en el precio de la divisa americana respecto al peso mexicano y no había una tendencia que definiera con precisión qué iba a pasar justamente con el precio de cada dólar. Así que yo le diría primero, invertir en dólares no es una buena opción en México porque no sabemos de aquí a los próximos 12 meses qué va a pasar con el tipo de cambio. Hay quienes pronostican que va a elevarse hasta los 19 pesos por unidad, hay quienes aseguran que nos vamos a quedar donde estamos por abajo de los 17 pesos por dólar. Yo creo que cerraremos el próximo año alrededor de los 17 pesos con 60 centavos por cada dólar, lo que significa más o menos un peso de ganancia respecto a lo que tenemos el día de ahora. Y yo le diría, invertir para obtener un peso de ganancia por cada dólar no es una buena opción, pensando que en el mercado los CETES le pueden ofrecer más o comprar o participar en algún fondo de inversión en acciones bancarias o de otro tipo de aplicaciones, le pueden ofrecer rendimientos superiores a lo que podría obtener en este momento por el dólar, Gaby. Ahora, otra de las preguntas que nos hizo la audiencia es, a ver, ¿por qué yo entro y me dice CETES Directo o Finsus o Finamex que te ofrecen un GAT nominal de tanto porcentaje, ahorita nos explicarás tú, y un GAT real de tanto porcentaje? A ver, ¿qué quiere decir uno y otro? O sea, ¿cuál es realmente el rendimiento que va a tener mi dinero y lo que realmente voy a ganar? Cuando hablamos finalmente del GAT, estamos hablando finalmente de lo que el banco te ofrece en términos iniciales o para decir en términos de economía, en términos brutos. ¿Cuál sería el porcentaje de ganancia que obtendrías, el GAT nominal? Y el GAT real es el porcentaje que realmente te va a estar pagando el banco o este instrumento financiero después de hacer el descuento de impuestos y o de comisiones si es que estas aplican o por manejo de cuenta, algún tipo de descuento. Esa es la diferencia que prevalece entre lo que te ofrecen como un GAT nominal y como un GAT real, que es diferente a lo que ocurre con las tasas de interés reales y las tasas de interés nominales que aplican los bancos a la hora de otorgar créditos y de prestar, más bien de recibir el ahorro de los cuentavientes, Gaby. Pero fíjate qué interesante, porque luego te dicen, bueno, si usted invierte su dinero, le vamos a ofrecer el 11% anual de ganancia. Pero cuando te vas al real, el después de impuestos, después de comisiones, puede ser hasta un 6%. Entonces la gente debe de aprender cómo leer esto, Pedro, y cómo informarse. Claro. Y eso supone, Gaby, dos cosas. Primero, si usted va a invertir en alguna aplicación de estas que utilizan sus recursos para compra-venta de divisas o compra-venta de acciones o para compra-venta de metales preciosos, este tipo de aplicaciones tienen siempre inevitablemente comisiones que son diferentes por el manejo de cuenta, por el retiro de los recursos y en ocasiones hasta por mantener inactivos, si es que usted genera la instrucción de mantener inactivos sus fondos de recursos en esa aplicación. Así que es muy importante revisar
las comisiones que te cobran las diferentes instituciones o aplicaciones de inversión para que tus recursos estén ahí donde obtienes el mayor rendimiento y donde te hacen los menores descuentos por el manejo de tu cuenta. Ahora, entonces, con todo esto que hemos platicado, ¿cómo plantear las metas financieras reales? Porque a veces decimos, no, sí voy a ahorrar tanto dinero y voy a tener para ese viaje. Dicen que no hay peor cosa que planear sobre lo que no tienes. Claro, claro. Yo creo que, a ver, si estamos pensando en ahorrar para un viaje, yo creo que hay 3 recomendaciones importantes. La primera, genere un ahorro del 5% de su ingreso mensual para empezar a ahorrar. Segundo, anticipe la compra de los boletos de transporte, sea terrestre o de avión, porque eso le permitirá tener precios mucho menores a los que usted tendría que pagar cuando faltaría una semana para el inicio de las vacaciones. Tercero, anticipe al mismo tiempo las reservaciones en hotelería, que le permitiría también obtener descuentos importantes respecto a tener que hacerlo justamente unos días antes del viaje. Y por último, somos muy dados, Gaby, al uso de la tarjeta de crédito. El poder de nuestra firma suele llevarnos a tomar decisiones que se siente inapropiadas. bien bonito. Oye, ya luego nada más la pasas así. Eso es cierto. Pero es muy importante tener en cuenta que ahorrar para vacacionar supone, entre otras cosas, estar perfectamente al tanto de nuestras capacidades de pago. Totalmente. No podemos gastar más allá de lo que no podemos pagar. Por eso, partir de un presupuesto que nos permita saber en qué estamos utilizando nuestros recursos mes a mes, nos permitirá determinar cuál es la capacidad de pago que tenemos. Y si recordamos que, bueno, tenemos los famosos temporadas de compra como el Buen Fin, que se agregan a la temporada de vacaciones de fin de año, bueno, pues esto nos permite llegar al periodo al periodo de vacaciones de fin de año con una tarjeta de crédito que ya está casi topada y con un escaso margen de maniobra en materia de finanzas para poder pagar un viaje de entretenimiento. Y en materia de finanzas, bueno, ya lo decía yo, es importante generar un ahorro solamente para invertir, un ahorro del 10% del ingreso, del cual apartemos la mitad para emergencias y la otra mitad para invertir productivamente, Gaby. Pedro, si la gente quiere más consejos, te seguimos siempre en redes sociales. ¿Cómo te encontramos? Síganme en X, en @Petello Villagrán, donde día a día subo los indicadores más importantes de la economía y donde puedo atender algunas preguntas concretas sobre este tema. La primera que le voy a empezar a preguntar soy yo. Mi querido Pedro, muchísimas gracias. Como siempre, un placer verte, tenerte con nosotros aquí en la mesa de martes de Debate 22 y a cuidar nuestras finanzas, pero siempre de la mano de los expertos. Muchas gracias. Gracias, Gaby, por el placer y la oportunidad de conversar sobre este tema tan relevante para todos. Muchas gracias. Pedro Tello Villagrán, gracias por habernos acompañado. Espero que esto les ayude a perfilar un poco más en las finanzas personales. Soy Gaby Tlaseca, nos vemos el próximo martes en esta mesa de Debate 22.